Muy buenas tardes. Hoy continuaremos con las clases. Queridos estudiantes, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a hablar sobre las infecciones de vías urinarias en adolescentes. Prácticamente el término infección de las vías urinarias se refiere a la colonización y multiplicación bacteriana en el tracto urinario. Aquí podemos nosotros ver el tracto urinario, ¿verdad? Tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces tenemos la vejiga, podemos diferenciar vías urinarias bajas y vías urinarias altas, ¿verdad? Tenemos las vías urinarias bajas, que está conformada por la vejiga, y tenemos la uretra, que es por donde sale la orina. Y tenemos las vías urinarias altas, tenemos aquí los ureteres y tenemos la pelvis renal. Sí, tenemos aquí lo mismo el varón. Como podemos notar, tenemos la vejiga y la uretra es mucho más larga que en la mujer, que es muy corta. Por ese motivo, por esta parte de la anatomía, es que las infecciones de vías urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres que en los varones. Porque la uretra de la mujer es más corta, es más fácil que penetre en los microorganismos por vía ascendente y que infecten las vías urinarias, bien sea bajas o altas. Y en cambio en el varón es mucho más larga, por tanto es menos común ver infección de vías urinarias en los varones, porque no es tan fácil la penetración de las bacterias y que viajen a las vías urinarias. Bien, entonces vamos a hacer podríamos decir, el concepto de lo que es la infección de las vías urinarias o del tracto urinario. Es la colonización y multiplicación bacteriana en el tracto urinario, acompañado no de sintomatología clínica característica. El diagnóstico se basa siempre en la presencia significativa de bacterias. Y cuando nosotros hablamos de la IBU baja, que podría ser una cistitis, o sea, la inflamación de la vejiga, ¿verdad? Es el compromiso infeccioso de la vejiga. Y cuando hablamos de una uretritis, como podemos ver aquí nosotros, la uretra, aquí tenemos en el varón, es la inflamación e infección de la uretra, que puede durar semanas e inclusive meses. Cuando se trata de una infección de vías urinarias altas, nosotros hablamos de una pielonefritis, que es la infección de las vías urinarias altas que van a comprometer el parénquima renal, la unión pielocalicial y también los ureteres. Y también tenemos otro término que es la bacteriuria asintomática. Esta bacteriuria asintomática se refiere básicamente a la presencia de bacterias en orina detectada por urocultivo. Tiene que haber más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml, sin síntomas típicos de infección aguda del tracto urinario. Generalmente no se da tratamiento, exceptuando en circunstancias especiales, por ejemplo, en adolescentes embarazadas. Cuando otro de los términos también, bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina, demostrado por cultivo. Cuando nosotros hablamos de una cistitis aguda, se trata de una infección bacteriana del tracto urinario bajo, que se acompaña de ciertos signos y síntomas, como por ejemplo la urgencia, frecuencia, disuria, piuria y hematuria, sin evidencia pues de una afectación sistémica. Cuando hablamos nosotros de hematuria, significa la presencia de sangre en orina, que puede ser visible o no a simple vista. O sea, puede ser una hematuria macroscópica o una hematuria microscópica. Y cuando nosotros hablamos de una piuria, es la detección de más de 10 leucocitos por campo en orina, no centrifugada, y con microscopio a 40 aumentos, que generalmente se asocia con un urocultivo positivo de más de 100.000 colonias. Uno de los síntomas que pueden referir los pacientes o las pacientes que están con esta molestia es la polaquiuria, que es aumento en el número de veces de micciones con escasa cantidad. Proteinuria, cuando nos referimos a proteinuria, es la presencia de más de
300 miligramos o 0.3 gramos de proteínas en orina de 24 horas, o si no, 2 cruces de proteínas en tira reactiva en 2 ocasiones, y en ausencia de infección urinaria confirmada por urocultivo. Y siempre el diagnóstico debe basarse en la determinación cuantitativa en orina de 24 horas. Es decir, debemos pedir la proteinuria de 24 horas. Entonces, cuando hablamos de urgencia urinaria, sensación inminente de orinar. Esta es una urgencia urinaria, el término. Una vaginitis, espectro de condiciones que causan síntomas vaginales, tales como prurito, ardor, irritación y flujo anormal. Es importante este término porque a veces lo podemos confundir con una cistitis. Entonces, todos este glosario de términos podría decir, necesitamos conocerlo pues al momento de empezar a esta charla sobre la infección de vías urinarias. También cuando hablamos de una infección de vías urinarias recurrente, en la mujer es la presentación de 2 episodios de infección del tracto urinario en un intervalo de 6 meses, o 3 o más episodios en un año. En el varón, en cambio, es la presencia de por lo menos 2 episodios de una infección de vías urinarias, independientemente del lapso transcurrido, ya que les indicaba que no es muy frecuente las infecciones de vías urinarias en los varones, ¿verdad? Entonces, bien, una vez que nosotros hemos identificado los diferentes términos, ahí podemos ver las codificaciones cuando el diagnóstico del CIE-10, que es importante también conocerlo. ¿Ya? Una vez hablado de los diferentes términos que vamos a escuchar durante esta charla, vamos a hablar de las infecciones de vías urinarias bajas, sobre todo hablamos de la cistitis, ¿no? Vamos a hablar sobre los factores de riesgo para infección de vías urinarias según el sexo. Como podemos ver en el cuadro, tenemos que, habíamos dicho que en las mujeres, uno de los factores de riesgo en las mujeres es la uretra, que es corta, cuando hay una mala higiene perineal. Entonces, generalmente, por ejemplo, cuando siempre se aconseja que debe hacerse un aseo de hacia atrás para evitar que alguna bacteria del recto pues infecte las vías urinarias. Cuando la mujer se contiene o retrasa en la micción, especialmente poscoital. En el embarazo, el uso de algún tipo de diafragma pélvico o de una T con cobre, antecedentes de IBU reciente, inserción de algún cuerpo extraño. A veces, de pronto, por las prácticas sexuales puede haber la inserción de algún elemento que pueda producir infección, algún cuerpo extraño a nivel de la vagina que puede producir infecciones. Las anomalías anatómicas también pueden provocar infecciones de vías urinarias bajas, como por ejemplo tenemos la estenosis uretral, una vejiga neurogénica o el reflujo vésico-uretral. En los hombres puede estar asociada a homosexualidad por el coito anal, la pareja sexual que esté colonizada por uropatógenos, cuando existe una fímosis asociada a colonización del glande por Escherichia coli, una mala higiene peneana. Es importante también recomendar a los adolescentes que deben hacerse un buen aseo de todo el glande, eliminar todo lo que es el esmegma para que no se les acumule y evitar pues las infecciones de vías urinarias. Un recuento en sangre de CD4 menor a 200 por ml, es decir, cuando tienen una baja defensa, ¿verdad? Las malformaciones congénitas del tracto urinario, generalmente en estas edades, y además por su condición del sexo, muchas veces pues no es tan frecuente estas infecciones. Entonces, si vemos sobre todo infecciones recurrentes, tenemos que pensar en alguna malformación congénita a nivel del tracto urinario o tener una vejiga neurogénica. Como indica acá, tanto en hombres como mujeres que tienen actividad sexual, el uso de espermicidas son factores a considerar. Además, la pertenencia también a ciertos grupos sanguíneos que pueden ser un factor predisponente, que puede ser el B o el AB, no secretor con fenotipo P1, que va a determinar la presencia de receptores epiteliales que facilitarían la unión de bacterias al uroepitelio. Entonces, hay que tener también presente esto. En cuanto a la etiopatogenia,
nosotros podríamos decir que una de las bacterias más frecuentes, inclusive tanto en hombres como en mujeres, es justamente la Escherichia coli, ¿no? Tenemos que un 75 al 90% en las mujeres y un 80% en los varones. También tenemos nosotros otras bacterias como el Proteus, la Klebsiella, tenemos también la Pseudomonas, el estafilococo, el enterococo, y a nivel de, también puede haber la cándida, el dicans, que también puede ser, puede provocar o simular una sintomatología como cistitis. También tenemos virales y ciertas bacterias como la Gardnerella vaginalis, que estas son de la Trichomonas vaginalis y la Clamidia trachomatis, sobre todo la Trichomonas vaginalis y la Clamidia trachomatis, que son transmitidas a nivel de relaciones sexuales, y la Gardnerella vaginalis, que es considerada como una infección endógena, que puede causar una vulvovaginitis y que pueden simular una cistitis. Entonces es importante en las mujeres tener pendientes, hacer igual una buena historia clínica para saber si la adolescente tiene o no actividad sexual, y de acuerdo a eso, pues, nosotros pensar en el agente patógeno. Pero generalmente la Escherichia coli es la bacteria más frecuente, entre el 75 a 90%. En el varón también tenemos la Escherichia coli, el 80%, también está considerado enterococos, estafilococo coagulasa negativo, cocos gram positivo, ciertos virus, también otras bacterias como la Gardnerella vaginalis, la Trichomonas vaginalis, el Proteus mirabilis, Klebsiella o la Pseudomonas, que son menos frecuentes. Nosotros tenemos que hacer para el diagnóstico, tenemos que hacer un buen diagnóstico, ya les dije, una buena historia clínica, la anamnesis es fundamental para investigar pues si no hay ciertos síntomas, como por ejemplo disuria. La disuria es el dolor interno que se puede asociar a cistitis o uretritis. Cuando es referido como externo, pues se debe descartar una vulvovaginitis o una lesión por herpes genital que está causando ese dolor. También hay que investigar, por ejemplo, poliaquiuria, que ya hablamos del término que significa, que puede haber también tenesmo o una urgencia miccional. E investigar también si es que no hay fiebre. Nosotros sabemos que cuando hay fiebre, pues se piensa en una pielonefritis aguda. Las cistitis pueden ocasionar ligeras febrículas, o sea, temperaturas de menos de 38,5. En las pielonefritis siempre son temperaturas mayores de 38,5, da un mal estado general, fiebre y escalofríos. También investigar si no hay dolor abdominal bajo, si no hay hematuria. Siempre tenemos que interrogar acerca del inicio de la actividad sexual, si el adolescente o el adolescente ha notado algún tipo de descarga a nivel, en el hombre a nivel uretral o en la mujer a nivel vaginal, algún tipo de uso de irritantes, por ejemplo, algún jabón, productos de higiene, algún contraceptivo que puede provocar dermatitis o algún tipo de sustancia que le puede provocar este tipo de molestias. Entonces nosotros tenemos que investigar, una vez que hayamos hecho toda la recopilación de los signos y síntomas, entonces nosotros más o menos ya nos vamos viendo cuál es el diagnóstico, ¿verdad? Si, por ejemplo, si hay dolor, si hay fiebre alta, si mayor a 38,5, si hay escalofríos, entonces ya nos orientamos que es una infección de vías urinarias altas como una pielonefritis. Entonces tenemos que nosotros hacer una buena anamnesis, preguntando todos los signos y síntomas. Luego tenemos que hacer el examen físico. En el examen físico tenemos que examinar a nivel del abdomen, ver los flancos, ver si hay puntos dolorosos, examinar si hay linfadenopatías. Y en los genitales externos también ver si que hay algún tipo de secreción, flujo vaginal o un flujo uretral en el hombre, o hay una inflamación del glande, del prepucio o del meato urinario. O sea, tenemos que hacer un buen examen físico. Puede haber algún tipo de lesión, una lesión dérmica o de la mucosa genital. En el hombre estos signos pueden estar en relación a una prostatitis, a una epididimitis, a una inflamación de las vesículas seminales o a una inflamación de los testículos. Entonces tenemos que estar pendientes
como dije, de los signos y síntomas, ¿verdad? Haciendo bien para poder diferenciar si se trata de una infección de vías urinarias bajas o de vías urinarias altas, y luego hacer un buen examen físico en búsqueda de los puntos dolorosos. Una vez que nosotros ya tenemos la historia clínica, tenemos que entonces solicitar los exámenes de laboratorio. Nos va a ayudar mucho. Pedimos un elemental y microscópico de orina, vamos a ver el sedimento que debe ser examinado dentro de 2 horas tomada la muestra con medidas de asepsia adecuadas. Siempre hay que indicar para el examen del elemental de orina y el urocultivo, que también es importante realizarlo, es indicar pues que haya un buen aseo primero de genitales y posteriormente el primer chorrito de la orina se elimina afuera y el otro directamente al frasquito estéril. Es decir, tiene que haber una medida de asepsia adecuada para poder tener un resultado fidedigno y poder obtener un diagnóstico y de esta manera dar el tratamiento adecuado y oportuno. Entonces, vamos a ver si hay bacterias en el sedimento urinario. Si hay más de 10 bacterias por microlitro, va a tener una sensibilidad del 94%. Si hay leucocitos, más de 10 leucocitos por milímetro cúbico son significativos, especialmente en exámenes repetidos. Si vemos nosotros piuria, es un muy buen indicador de una infección de vías urinarias, pero solamente en el 50% de las IU va a presentar más de 5 piocitos por campo. Entonces, es muy importante ver el sedimento, si hay bacterias, si hay leucocitos, si hay piocitos. El urocultivo clínicamente se utiliza para infecciones que afectan al riñón o a la vejiga. Se utiliza el criterio de más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml, como les dije, en la muestra de orina del segundo chorro. Entonces, estudios más recientes también en pacientes sintomáticos señalan la presencia de más de 1.000 unidades formadoras de colonia por ml como diagnóstica, pero obviamente que va a ser dependiendo de la toma de la muestra, ¿verdad? Bien, entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ya que decíamos que estos signos y síntomas muchas veces se pueden confundir, muchas veces con una vulvovaginitis. Hay ocasiones en que la mujer dice, bueno, siento que me arde, siento esto, y entonces podemos ver qué agente etiológico está provocando o que la disuria puede ser, por ejemplo, como un síntoma que puede presentar, por ejemplo, en adolescentes, es una vaginitis en un 41%, que es lo que se ha notado, o sea, lo que realmente tiene una vaginitis, pero que le simula como una disuria, seguida por una infección de vías urinarias, que puede ser una cistitis o puede ser una pielonefritis en un 17%, asimismo una vaginitis e IVO en un 17%, puede ser una infección de transmisión sexual en un 10% y otras causas en un 15%. Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de disuria en las mujeres. Vemos si hay la cistitis, por ejemplo, como podemos ver en el cuadro. La cistitis, pues la etiología ya dijimos que con mayor frecuencia es la Escherichia coli. También podemos encontrar Proteus, Klebsiella. Podemos también nosotros ver en el sedimento si hay piuria, si hay hematuria, y el urocultivo puede haber de 1.000 o de 100 o hasta 1.000 colonias o más. Entonces, si tiene un inicio agudo, síntomas intensos como disuria, polaquiuria, un dolor suprapúbico. Generalmente, ese es una cistitis. En las uretritis, los síntomas y signos de inicio gradual, síntomas de mediana intensidad y una descarga vaginal o también uretral, con o sin sangre, ¿no? Hay un dolor abdominal bajo, la paciente o el paciente refiere a un dolor abdominal bajo, y casi siempre las uretritis están asociadas con el inicio de vida sexual del adolescente o del adolescente. Entonces, y podemos ver si es que no hay alguna lesión vaginal o cervical al examen, porque cuando ya ha tenido vida sexual, tenemos que hacer un examen ginecológico. Tenemos las vaginitis, por ejemplo. En las vaginitis hay una descarga vaginal con o sin dolor,
Hay prurito, hay dispareunia, disuria externa, vulvovaginitis al examen, pero no hay poliacuria ni urgencia miccional. Tenemos la pielonefritis clínica. Bueno, esto básicamente, el diagnóstico diferencial pues nos grita en el diagnóstico al momento de presentar pues, fiebre alta, un dolor abdominal, vómito, hay un compromiso del estado general. Entonces, es una pielonefritis clínica que ya es una infección de vías urinarias alta, ¿verdad? También hay ciertas dermatitis localizadas que producen una vulvitis producidas por agentes químicos como el jabón, a veces por los preservativos, productos para higiene femenina que lo usan muy extremadamente. Entonces, entre los síntomas puede haber disuria externa, porque hay una laceración en zona externa, entonces él siente esa disuria, no hay fiebre, no hay eritema al examen, no hay descarga vaginal. Entonces hay que tratar de diferenciar lo que es realmente una disuria o se trata de un problema de dolor externo por alguna lesión, entonces, o por una vulvitis. Es importante hacer este diagnóstico en mujeres. Y en varones, en cambio, vamos a diferenciarlo con una uretritis gonocócica y no gonocócica, una prostatitis o irritación por agentes espermicidas. Es importante hacer este tipo de diagnóstico diferencial en los varones, ¿verdad? Hacer un diferencial si esa cistitis que hay o se trata de una uretritis producida por el gonococo de Neisser o no gonocócica, o sea, si vemos nosotros algún tipo de secreción uretral, ¿verdad? Si se trata de una prostatitis o una irritación por algún agente espermicida. En cuanto al tratamiento, tenemos nosotros que en las mujeres generalmente vamos a dar macrodantinas, la nitrofurantoína, 100 miligramos vía oral cada 6 horas por 7 días. Tenemos como de primera opción. En segunda opción, vamos a dar cefalexina de 25 a 30 miligramos por kilo por día, dividida en 4 dosis, vía oral por 7 días, o amoxicilina más ácido clavulánico, 25 miligramos por kilo de peso por día, dividido en 3 dosis, vía oral por 7 días. Y en los pacientes varones con antecedentes de infección de vías urinarias recientes o síntomas de más de una semana de evolución, hay que considerar siempre tratamiento por 7 días. En el embarazo, luego de 5 días de terminado el tratamiento, hay que repetir urocultivo para asegurar la erradicación del germen. Una de las cosas importantes es que las bacteriurias asintomáticas, sobre todo, dijimos que no se trataban, pero en el embarazo, pues en una condición especial, entonces, una adolescente embarazada tenemos que darle tratamiento en el caso de que presentara bacterias en orina. Entonces, generalmente, en las visitas prenatales hay que hacer siempre el tamizaje de infección de vías urinarias, ya que la mayoría de las mujeres inicialmente van a estar asintomáticas. Entonces, el diagnóstico hay que hacerlo de manera precisa para poder dar el tratamiento, porque esto se puede desencadenar amenazas de aborto o amenazas de parto prematuro. Entonces, por eso inclusive se puede hacer también el examen general de orina o una prueba con una tira reactiva para hacer la detección tanto de proteínas en orina o la detección de bacteriuria asintomática a través del examen de orina. Entonces tenemos que a ver si se detectan leucocituria, nitritos y bacterias. Entonces tenemos que hacer este tamizaje porque la detección de la bacteriuria asintomática a través del elemental de orina, en la que vamos a encontrar leucocituria, nitritos, bacteriuria, tiene una sensibilidad del 50 al 92% y un valor predictivo negativo del 92%. Entonces, es importante realizar este examen para poder dar el diagnóstico, o sea, hacer el diagnóstico y dar un tratamiento inmediato, ¿verdad? Porque muchas veces estas bacteriurias asintomáticas sin tratamiento pueden progresar a una pielonefritis en un 20 al 40% de los casos.
Y a veces también esto se puede asociar, la bacteriuria asintomática, a ruptura prematura de membrana. Puede haber un parto pretérmino y productos con bajo peso al nacer. Por tanto, y de hecho, el embarazo en adolescentes se considera de riesgo y teniendo una bacteriuria asintomática, pues esto la va a predisponer mucho más. Entonces, siempre hay que hacer el tamizaje con el elemental de orina y hacer también el urocultivo para hacer el diagnóstico y tratamiento oportuno de las bacteriurias asintomáticas en las adolescentes embarazadas. El urocultivo, pues, es la prueba de elección adecuada y más práctica para el diagnóstico de bacteriuria asintomática, el cual, pues, se va a establecer con el aislamiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un solo germen. Entonces, cuando tenemos más de 100.000, pero no tenemos ningún síntoma, tenemos que empezar el tratamiento cuando se trata en esta condición especial de adolescente embarazada. Entonces, hay que solicitar el urocultivo más o menos en la semana 12, entre la 12 a la semana 16 de embarazo. De ley en la primera consulta prenatal también, luego en la semana 12, como dije, en la semana 12-16, y en caso de que la paciente acuda por primera vez al control prenatal posterior a la fecha, enseguida, en cualquier momento, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle pedir nosotros el examen elemental de orina y el urocultivo. En cuanto a la cistitis, en mujeres sin otra patología, el diagnóstico se puede realizar con base de datos clínicos. Entonces nosotros, por ejemplo, si usted, la paciente nos refiere que está presentando disuria, polaquiuria, que tiene urgencia urinaria, que tiene piuria o hematuria, aunque no hay síntomas vaginales porque ya usted le revisó, no hay ninguna lesión, no hay ninguna vulvitis, no tiene descarga vaginal, no hay una evidencia de una enfermedad sistémica porque habría que investigar glucosa, todo eso. Entonces, enseguida tiene que iniciar, aunque no tenga un examen, tiene que iniciar un tratamiento para la cistitis, ¿verdad? Entonces, muchas veces también suelen estar acompañados de ardor, de secreción vaginal anormal. Entonces, hay que considerar hacer el examen pélvico para iniciar el tratamiento también de una vaginitis. La presencia de secreción vaginal anormal disminuye la sensibilidad de los datos clínicos y del examen general de orina para el diagnóstico de cistitis. ¿Por qué? Porque ya les dije que puede simular una infección de tipo, si hay una secreción vaginal anormal, tenemos lesiones y todo eso, entonces la cistitis les puede simular una cistitis y realmente lo que tiene es un problema vaginal. Entonces, bueno, básicamente en el embarazo, una vez que nosotros ya hayamos, en la adolescente embarazada, le hemos diagnosticado la bacteriuria asintomática por medio del urocultivo, nosotros tenemos que dar el tratamiento. Porque va a reducir el riesgo de infección del tracto urinario alto, o sea que no se haga más adelante una pielonefritis. Vamos a reducir los partos pretérminos y el riesgo de productos con bajo peso al nacer. Por tanto, tenemos que iniciar enseguida con antibióticos, ¿verdad? Entonces, la etiología bacteriana de la bacteriuria asintomática y la cistitis en mujeres embarazadas y no embarazadas es igual. Entonces, encontramos, ya dijimos, la Escherichia coli, que es en una gran frecuencia, en un 80-90% de las infecciones iniciales y en un 70-80% de las infecciones recurrentes. Entonces, el germen más frecuente, como les dije, es la bacteria Escherichia coli. La mayoría de los antibióticos usados en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario bajo son efectivos en el embarazo. Los estudios realizados no pudieron mostrar la preferencia de algún fármaco en particular, entonces sí los podemos utilizar. Se debe tomar en cuenta el espectro de actividad para el germen, debe tomarse en cuenta del antimicrobiano, la farmacocinética, los efectos secundarios, la duración del tratamiento y todo eso, ¿no? Y se debe conocer cuando, por ejemplo, puede haber resistencia local debido a que hay a veces la toma de antibióticos de forma indiscriminada por parte de los pacientes. Uno de los medicamentos que le podemos dar a la adolescente embarazada, si tenemos pues el diagnóstico de bacteriuria asintomática, vamos a darle la nitrofurantoína, la macrobantina, de liberación retardada, 100 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? Si ya tiene 37 semanas, ahí no le vamos a dar. Antes de las 37 semanas le podemos dar la nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas.
o también le podemos dar en dosis de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, ¿verdad? Por 7 días, pero siempre y cuando tenga menos de 37 semanas de embarazo. Si ya está por encima de las 37 semanas de embarazo, no le vamos a dar la nitrofurantoína. El otro medicamento de elección es la fosfocina, le podemos dar 3 gramos vía oral, dosis única. Ahora vienen unas presentaciones en sobre de 3 gramos y que le vamos a dar 1 hora antes de comer o 2 horas después, una sola dosis para este tipo de tratamiento. O podemos darle también la fosfomicina, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. También podemos dar la cefalosporina de segunda generación en dosis de 250, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Entonces, básicamente, este es el tratamiento que se debe dar en adolescentes embarazadas con bacteriurias asintomáticas o con una cistitis, uretritis que esté manifiesta, ¿verdad? Son los medicamentos que podemos utilizar. La nitrofurantoína es muy segura durante el embarazo, logra concentraciones terapéuticas solo en orina y presenta un nivel bajo de resistencia de los uropatógenos, ¿verdad? Pero ya sabemos que no lo podemos dar por encima de las 37 semanas, sino antes de las 37 semanas podemos usar. Y de ahí podemos dar la cefalexina, como les dije, porque son bien toleradas y también son seguras en el embarazo. Podemos usar también podemos usar la fosfocina, como dije, ¿no? Bien, entonces, es importante también mencionar sobre las infecciones de vías urinarias recurrentes, en la cual aproximadamente el 20% de las mujeres jóvenes y la mayoría sin alteraciones anatómicas ni funcionales van a tener infecciones recurrentes a lo largo de su vida, que siempre deben ser confirmadas pues con un urocultivo y antibiograma. Si reaparecen los síntomas luego de 2 semanas de completado el tratamiento antibiótico, hay que evaluar nuevamente para descartar alguna fuente oculta de infección o de pronto algún tipo de anomalía, alguna malformación de pronto a nivel urológico, ¿verdad? Podemos decir de recurrencia en las mujeres, como dije al inicio de la presentación, cuando hay 2 infecciones dentro de un año, y debemos realizar ecografía renal y uretrocistografía. En hombres, al primer episodio que haya, tenemos que realizar un estudio completo porque puede haber algún tipo de anomalía urológica. El tratamiento, luego de tratar la infección de vías urinarias aguda, en las infecciones de vías urinarias recurrentes deben ser manejadas con profilaxis, que se detalla aquí como vemos en los cuadros, ¿verdad? Entonces dijimos la nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos por día vía oral. También se puede dar una profilaxis postcoital con nitrofurantoína, 50 a 100 miligramos por día por una sola vez vía oral. Siempre debe ser, estos son esquemas de profilaxis, una dosis al día, son esquemas para la infección de vías urinarias recurrentes. Entonces, entre las medidas no farmacológicas que también se le recomiendan es descontinuar el uso de diafragmas pélvicos. Bueno, eso ya casi no hay. Muchas veces hay alguien que lo trae de pronto de otros países. El vaciamiento vesical frecuente, que debe ser más o menos cada 2 horas. Se debe acidificar la orina tomando vitamina C. Y la ingestión de líquidos, que debe ser más o menos 1.5 litros por día. La profilaxis preventiva o estas infecciones de vías urinarias generalmente debe ser manejada por el especialista. Se debe pautar siempre de forma inicial y mantenerse de 6 a 12 meses, prolongándola de 12 a 24 meses si recurriera a la infección antes de los 3 meses de suspensión. Entonces tenemos que estar con este tipo de tratamiento para evitar pues que haya recurrencias, porque generalmente pues este tipo de profilaxis preventiva debe ser manejado por el especialista, como dijimos. Hay que evaluar el caso, hay que descartar malformaciones congénitas o algún tipo de disfunción del tracto urinario, realizar profilaxis preventiva por 3 a 6 meses y siempre debe ser bajo el manejo del especialista. Entonces, nosotros hacemos la referencia, o sea, del nivel 1, que encargado de la promoción, prevención y diagnóstico, referimos al paciente al nivel 2 y 3
para el tratamiento de especialidad y luego hay una contrarreferencia en el que el especialista lo envía nuevamente al nivel 1 para que sigamos el control. Ahora bien, tenemos la pielonefritis aguda, que es la infección de vías urinarias altas, ¿verdad? Asimismo, la etiología, el 80%, la bacteria Escherichia coli, el 20% gram negativos como la Klebsiella y el Proteus. El diagnóstico generalmente está dado por fiebre alta, dolor lumbar o en flanco muy intenso, y hay un gran compromiso del estado general, que a veces puede llevar hasta septicemia si no hacemos el tratamiento. Entonces, es importante tratar la cistitis, tratar la uretritis, tratar inclusive las bacteriurias asintomáticas, sobre todo en embarazadas, porque esto puede evolucionar a una pielonefritis aguda, y generalmente puede estar así y acompañarse con síntomas de la IBU baja, como vimos, como vimos nosotros, una poliacuria, hematuria, y aparte puede estar acompañado generalmente de fiebre alta, de dolor lumbar muy intenso y el marcado compromiso del estado general. Debemos pedir nosotros exámenes complementarios, podemos ver, tenemos que pedir en la biometría hemática, vamos a encontrar una leucocitosis y una velocidad de eritrosedimentación muy elevada. En el sedimento urinario vamos a encontrar leucocitos, como ya dije, tiene que haber más de 10 leucocitos por campo, tenemos bacterias, los piocitos, más de 5 leucocitos por campo, y cilindros leucocitarios que nos van a indicar que hay un proceso infeccioso. Se hace un urocultivo inmediato y luego uno de control a las 72 horas luego de iniciado el tratamiento. Los hemocultivos en pacientes que están hospitalizados, pedir una ecografía, una tomografía para descartar de pronto acceso renal o algún tipo de malformaciones congénitas, sobre todo cuando se trata de infección de vías urinarias recurrentes, ¿verdad? El tratamiento es si hay buena tolerancia oral y el cuadro clínico es moderado, o sea, si es que el paciente no está con un mal estado general, entonces puede ser ambulatorio, con antibióticos por vía oral, la cefalexina cada 6 horas por 10 a 14 días, amoxi más ácido clavulánico 25 miligramos por kilo por día, dividida en 3 dosis, vía oral por 7 días. Pero si ya es una enfermedad grave o embarazo, se va a requerir hospitalización y el tratamiento inicial con antibióticos parenterales para germen desconocidos. O sea, iniciamos, tomamos las muestras y iniciamos inmediatamente con una ceftriaxona, con amoxicilina, 750 miligramos IV cada 8, o amoxi más ácido clavulánico a dosis de 125 miligramos IV cada 12 horas. Una vez que la fiebre ha cedido y existe tolerancia oral, entonces vamos nosotros a dar antibiótico terapia por vía oral de acuerdo al resultado del antibiograma, siguiendo pues los esquemas mencionados en terapia ambulatoria. La embarazada puede continuar con una cefalosporina de primera generación. En embarazadas no debemos usar nunca aminoglucósidos en las infecciones de vías urinarias por el problema de ototoxicidad. Bien, ya hablamos de las bacteriurias asintomáticas, entonces que dijimos que sobre todo para adolescentes embarazadas sí hay que dar tratamiento, ¿verdad? Entonces esto ya lo hablamos. Bien, entonces nosotros cuando tengamos un caso de las adolescentes o de las adolescentes con infección de vías urinarias, nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿verdad? Tenemos que preguntar sobre antecedentes familiares de infección de vías urinarias, tenemos que ver nosotros o de alguna patología de tipo renal, tenemos que hacer ver si hay alguna patología crónica, diabetes, un reflujo vesicuretral, alguna malformación de vías urinarias o alguna situación que ha meritado pues de pronto algún tipo de sondaje a nivel vesical. Entonces tenemos que investigar esto, si dentro de la familia hay estas condiciones. Los antecedentes personales de cuadros infecciosos, por ejemplo, faringios, o de cuadros infecciosos urinarios en la niñez, si ha habido alguna retención
aguda de orina, si ha habido infecciones urinarias previas, enuresis diurna o enuresis nocturna. Tenemos que nosotros investigar esto, si hay ingesta de bebidas carbonatadas, cuál es la nutrición que tiene, o sea, si hay presencia de flujo, de secreción en la ropa interior, antecedentes epidemiológicos para descartar alguna patología en las vías urinarias, en caso de fiebre prolongada, de pronto posibilidad de embarazo también, preguntar por la fecha de última regla. Entonces, tenemos que hacer, si hay inicio de relaciones sexuales, por ejemplo, qué tipo usan de contraceptivo, usan, por ejemplo, un condón, algún tipo de espermicida, algo que de pronto esté provocando, ¿no? Alguna lesión o alguna laceración o de pronto alguna vulvitis por alguna alergia. Investigar sobre la ingesta de bebidas carbonatadas como las gaseosas, café, chocolate, hábitos como el uso de ropa interior ajustada, micciones infrecuentes, retención voluntaria de orina, cuáles son las medidas de aseo, porque muchas veces la flora rectal puede estar en la uretra, en la vejiga, ¿verdad? De pronto preguntar sobre la masturbación, la frecuencia, cómo, con qué, si de pronto hay introducción de algo, su inicio de relaciones sexuales, cuántas parejas sexuales ha tenido y algún método de barrera. Si hay la presencia de algún flujo o secreción en la ropa interior. Entonces, los inicios de signos y síntomas sugestivos de infección urinaria, por ejemplo, mareos, cefaleas, urgencia miccional, poliaquiuria, incontinencia o retención urinaria, ardor al orinar, pujo premiccional, un tenesmo, vesical, ardor posmiccional, algún cambio de la coloración en la orina, presencia de algún coágulo, o sea, todo eso nosotros tenemos que también preguntar si hay dolor abdominal, si hay fiebre, si hay aumento de volumen, si hay como edemas, ¿verdad? Bien, o sea, preguntar todo eso para nosotros más o menos guiarnos en el posible diagnóstico de una infección de vías urinarias altas o bajas, si están acompañadas o no, de pronto por una vulvitis, una vulvovaginitis, si ha iniciado vida sexual, si puede haber riesgo de una infección de transmisión sexual, o sea, tenemos que ser acuciosos y hacer pues una buena anamnesis. Y luego pues debemos hacer el examen físico, ver el aspecto general o nutricional de nuestro paciente, palpar inclusive el abdomen para ver puntos ureterales, hacer una percusión renal positiva o negativa, si notamos alguna masa renal palpable, preguntar sobre el flujo vaginal o verlo, nosotros observar las características del flujo vaginal, si hay eritema, ya si el adolescente ha tenido relaciones, pues tenemos que hacer el examen especular y tenemos que ver el cuello del útero, cómo está el aspecto. También en los varones si hay adherencias balano-prepuciales. Ver las características de los genitales externos, tanto en hombres como en mujeres, ver la presencia si hay lesiones de pronto herpéticas como vesículas o pápulas en región perineal, ver la posición del meato uretral en el hombre, ver si no hay estenosis del meato uretral, si hay alguna secreción transuretral, las características de esa secreción. Hay que hacer siempre una presión sobre el glande para ver si elimina la secreción, de lo contrario no vamos a saber. Signos sistémicos que contribuyan a orientar a patología infecciosa, por ejemplo, fiebre, vómitos, palidez, que haya coluria, que haya una hematuria macroscópica, alguna masa que esté palpe en el hipogastrio, que haya de pronto un globo vesical, presencia de edema si existe embarazo, signos clínicos de embarazo, todo eso tenemos que nosotros ser muy acuciosos en observar, examinar, ¿ya? Y determinar de pronto todas esto, ¿no? La temperatura, la presión arterial, tenemos que ver si hay fimosis, tenemos que ver pues si hay alguna uretritis, tenemos que estar pendientes y además pues solicitar los exámenes, por ejemplo, el examen simple de orina, como dijimos, el elemental, si nosotros ya vemos más de 5 o más leucocitos por campo, ya nosotros pensamos en una infección, ¿verdad? Si hay bacteriurias, si nosotros vemos
esteriasa, leucocitaria positiva, ya proteinuria, hematuria, entonces ya nos va llevando nosotros al diagnóstico. Pedir el urocultivo, el antibiograma, si tiene más de 100.000 colonias, tenemos nosotros, ya sabemos entonces que se trata de, tenemos que siempre cogerlo en el del segundo chorro, ¿verdad? Entonces, nosotros ya nos orientamos al diagnóstico y si no hay síntomas, hay una bacteriuria asintomática, que lo que debemos hacer es controlar, no se hace nada, pero en las adolescentes embarazadas sí debemos hacer el tratamiento, ¿verdad? Entonces, hay que pedir, inclusive si ya ha tenido ya, nos comunica el adolescente o la adolescente que ya ha iniciado su vida sexual activa, nosotros tenemos que pedir también un BDRL, ver si está embarazada, ver su edad gestacional, pedir un ecosonograma abdominal, renal, para ver inclusive si no hay presencia de cálculos, ¿verdad? Y también siempre hay que recordar que tenemos que hacer un nuevo urocultivo de control a las 72 horas de iniciado el tratamiento, ¿verdad? Bien, entonces, ante la sospecha de una infección de vías urinarias, aquí presentamos un algoritmo que también lo pueden ver en el manual, en el protocolo de atención integral. Entonces, nosotros vemos si hay síntomas o cuadro febril sin foco evidente, siempre vamos a sospechar. Si ustedes ven escasos síntomas o hay un cuadro febril que no hay un foco evidente, siempre sospechar de que puede ser una infección de vías urinarias. Entonces usted pide un examen simple de orina, ¿verdad? Si está normal, hay que preguntar si tiene actividad sexual y síntomas urinarios, que puede ser algún tipo de vulvovaginitis o puede ser una cistitis, de la que se llama cistitis de la luna de miel, porque con los antecedentes de las primeras relaciones sexuales, una adolescente embarazada con una bacteriuria asintomática, y si no tiene actividad sexual, hay que buscar alguna lesión local, por ejemplo, una vulvovaginitis, una balanitis inespecífica, que pueden asociarse a síntomas urinarios. Hay que descartar consumos irritantes como el café, el té, chocolate, bebidas carbonatadas, y descartar también algún tipo de etiología viral, por ejemplo, una lesión herpética. Ya, y si el examen de orina sale alterado, que hay bacterias, que hay leucocitos, que hay esteriasa leucocitaria, entonces si no hay síntomas, consideramos una bacteriuria asintomática. Por ejemplo, en una adolescente embarazada sabemos que tenemos que tratar o tratar. Ya dijimos que los antibióticos empezamos con una nitrofurantoína. Si tienen hasta menos de 37 semanas, mayor a 37 semanas, ya no usamos la nitrofurantoína, ¿verdad? Tenemos si es una adolescente con una enfermedad, si la otra opción en la adolescente embarazada, pues habíamos hablado de la cefalosporina, habíamos hablado de la fosfocina, ya, que podemos utilizar. Y en un adolescente con enfermedad crónica, a quien se le ha realizado un sondaje vesical, también pensamos en esto, un paciente sintomático con una infección urinaria baja, no complicada, por ejemplo, una uretritis, una cistitis, sin antecedentes de relaciones sexuales. Y si nuestro paciente tiene puño de percusión renal positiva, pensar en una infección urinaria alta. Generalmente el primer episodio puede ser síntomas leves, y hay que verificar siempre si no ha tenido una faringoamigdalitis estreptocócica. Y debemos aplicar el tratamiento. En las bacteriurias sintomáticas, un ciclo corto de 3 a 5 días, si es sintomática de 7 a 10 días, si es complicada de 10 a 14 días. Siempre hay que tomar muestra para urocultivo y antibiograma y hacer un nuevo control con cultivo después de 72 horas de haber iniciado el tratamiento. Bien, y siempre nosotros debemos hacer la referencia a un centro de segundo nivel cuando nuestra paciente o nuestro paciente no demuestra una mejoría clínica con el tratamiento, si presenta alguna infección urinaria complicada, por ejemplo, un dolor pélvico, porque si ha iniciado relaciones sexuales, deberíamos descartar una enfermedad pélvica inflamatoria. También una glomerulonefritis, una deshidratación, intolerancia oral o sospecha de urosepsis. También si usted sospecha de una malformación de tracto urinario, sobre todo ya hablamos de los varones, cuando hay esas infecciones recurrentes, tenemos que derivarlo al especialista. Si hay recurrencia de infección del tracto urinario bajo en 3 o más oportunidades, derivar a especialista.
porque tiene que hacer un tratamiento de profilaxis. Si usted ve un mal estado general, si luce, está con se ve muy enfermo o tiene una patología crónica inmunosupresora, tenemos que derivarlo. Asimismo, si hay una hematuria aislada en exámenes seriados de orina, hay que descartar alguna patología de tipo tumoral. Un cólico nefrítico recidivante o la adolescente embarazada con una afectación del estado general, nosotros debemos hacer inmediatamente la referencia para que sea inmediatamente iniciado el tratamiento. Y el tratamiento profiláctico, hacer un seguimiento clínico y un examen de orina de control. Muchas gracias. Se pasaron. No, pero ¿por qué grabas aquí en lugar donde todo el mundo? Tienes que grabar en tu pantalla.